Recuerden ir haciéndolos, estos son obligatorios y son las 3 pruebas que les propusimos para empezar a integrar toda la función respiratoria, ¿sí? Bueno. La pregunta que uno se hace enseguida, ¿no? ¿Para qué sirven estas pruebas? ¿O cuál es la utilidad de las pruebas que describimos en el video? De manera que, bueno, vamos a tratar de poder aclarar esa utilidad, pero recuerden que la utilidad de la prueba, es decir, para qué sirve la prueba o qué me permite conocer, no es lo mismo que el fundamento de los métodos, del fundamento de la determinación. Entonces nosotros en este espacio vamos a tratar de profundizar sobre los fundamentos, pero después la utilidad de la prueba es lo que a ustedes más les va a interesar y más les va a servir para poder conocer cómo está funcionando el sistema respiratorio en un determinado paciente, ¿sí? Bueno, a ver con qué comenzamos. Bien, ¿se acuerdan de esta última, de este recuadro, en donde lo habíamos comenzado a ver en la parte de función cardiovascular y que dijimos que lo íbamos a terminar de entender ahora porque le agregábamos la parte de sistema respiratorio y transporte de gases? Entonces, teniendo en cuenta por ahí esto, teniendo en cuenta el concepto de perfusión, ¿se animan a hipotetizar la utilidad de estas pruebas, de estas 3 pruebas que tenemos propuestas para esta unidad temática? La utilidad, el fundamento lo vemos ahora porque eso es más técnico. Pero, ¿cuál es la utilidad de cada una de estas pruebas? El hematocrito, la oximetría de pulso, la espirometría. Aunque sea decir con cuál de estos aspectos importantes para la perfusión tisular tienen que ver. ¿Cuál de esos aspectos me permiten cuantificar? El Así ya. hematocrito podemos decir de que va a ser muy útil para determinar en una persona si tiene anemia o no y que también puede influir en el transporte de oxígeno al resto del organismo. Bien, entonces el hematocrito está relacionado con el transporte de oxígeno, ¿sí? Bien, ya después nos vamos a mencionar cuáles pueden ser causas que modifiquen ese hematocrito, que eso un poco lo van a trabajar en el trabajo práctico de esta semana, pero sí, tiene que ver con el transporte de gases, y especialmente con el de oxígeno. Ahora después vamos a tratar de ver por qué es mucho más crucial la relación entre glóbulos rojos y oxígeno y no tanto con el dióxido de carbono, ¿sí? Aunque también transporta dióxido de carbono, ¿no? La hemoglobina. Bien, la oximetría de pulso, ¿de qué me habla? A ver, ¿algún otro voluntario? ¿Qué dato me va a dar la oximetría de pulso? ¿Pudieron verlos los videos? Vayan mirando, ¿eh? Me va a hablar de, buenas tardes, profe, me va a hablar sobre Hola. la saturación de esta hemoglobina, o sea, cómo está, otra vez hablando del transporte de oxígeno y cuán efectivo estaría siendo este transporte de oxígeno, por ejemplo. Bien, ¿cuán efectiva es la unión del oxígeno a la hemoglobina? Bien. Y el hematocrito me está diciendo cuánta hemoglobina hay, ¿sí? Que son 2 factores esenciales en este transporte de gases. Perfecto, bien. ¿Y la espirometría finalmente?
¿De qué me habla? Para poder determinar el correcto funcionamiento de los pulmones en la exhalación, si tiene alguna obstrucción o algo que pueda llegar a perturbar la fuerza con la cual sacamos el aire. Bien, y sacamos y también entramos, ¿eh? Entonces me va a hablar un poco de la ventilación pulmonar, de cómo llega y sale ese aire del sistema respiratorio, ¿sí? Y que es esencial para que después esos gases puedan pasar a sangre y puedan ser transportados por la sangre, ¿sí? Bien, fíjense que la oximetría de pulso, al darme el dato de la saturación de hemoglobina, me está hablando de cómo fue esa hematosis, si fue eficiente o no fue eficiente, si pudo difundir suficiente oxígeno para saturar en forma adecuada la hemoglobina. Y el hematocrito sí es el transporte neto, ¿sí?, de ese oxígeno a través de la sangre hacia los tejidos. Pero la espirometría me habla mucho de la función pulmonar, de esa ventilación, tanto inspiración como expiración, ¿sí? Bueno, muy bien, estamos ubicados entonces con estas tres pruebas que vamos a discutir un poco en detalle y qué importantes son para poder eh, cuantificar de alguna manera este tercer componente de la perfusión tisular que tiene que ver con el sistema respiratorio y el transporte de gases. Bueno, bárbaro. Entonces, vamos con, bueno, ahí salió todo junto. Espirometría, empezamos con la espirometría, que es un poco ya lo trataron la semana pasada durante la clase de trabajo práctico, durante el ACAP, y tenían este cuadro para completar. La introducción es que la espirometría es la prueba de función respiratoria más estandarizada y conocida, y evalúa distintos parámetros relacionados con las propiedades del sistema respiratorio, ¿sí? Los materiales son el espirómetro, las boquillas, es muy simple. En el video se muestra un ayudante, un compañero que, bueno, ya está recibido, que actuó como paciente, ¿sí? Y mostró cómo se realiza una espirometría, la realizaba el médico, pero le daba importancia a las maniobras que hacíamos durante la espirometría. ¿Por qué? Porque el espirómetro en sí es un artefacto, es un instrumento relativamente simple, relativamente sencillo. Básicamente este es un dibujo de un espirómetro más antiguo que lo tenemos en la cátedra, ¿sí?, con esta pluma que dibuja. Y en realidad acá lo que pasa es que el aire que exhalamos, el aire que sale del sistema respiratorio, empuja esta campana del espirómetro, y al empujar esa campana desplaza el contrapeso y ese contrapeso tiene una virome, le poníamos, ahí el doctor Fernández le enganchaba una virome, y esa virome generaba esta curva que uno ve en todos los libros, que representan los volúmenes en cada una de las maniobras que le hacemos hacer al paciente, ¿sí? El espirómetro que ustedes ven en el video en realidad no es de este tipo, no es de campana, sino es en miniatura, ¿sí? Son ordenadores complejos en donde ya hay una resistencia predeterminada, el paciente sopla contra esa resistencia
y el dispositivo se encarga, el software se encarga de hacer todos los cálculos, las curvas y la interpretación. Así que el fundamento es el mismo, nada más que actualmente están resueltos en un dispositivo electrónico acoplado a esta resistencia predeterminada. Pero lo importante acá, entonces, es que podamos relacionar cada uno de estos volúmenes y capacidades con lo que le pedimos hacer al paciente, o de la manera en que tiene que respirar para poder obtener cada uno de esos volúmenes, ¿sí? Las distintas maniobras permiten medir los distintos volúmenes y calcular las capacidades. De todos los que mencionamos acá, bueno, esto lo fueron haciendo en el trabajo práctico, ¿no es cierto? Lo tienen más o menos armado. ¿Tienen alguna duda? Igual hay una de las preguntitas ahí durante el video, en donde hacemos una ejercitación de eso, cuál es la maniobra para obtener el volumen de reserva inspiratorio, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que tienen que ejercitar. ¿Qué hago? Y prueben a hacerlo ustedes. ¿Cómo tienen que respirar para obtener cada uno de los volúmenes que se describen en la tabla? El único volumen que no se puede obtener mediante la espirometría es el volumen residual. Así que ni el volumen residual, ni todas las capacidades que incluyan al volumen residual las vamos a poder medir con esta técnica. Pero bueno, lo demás sí es útil medirlo. El espirómetro nos permite obtener esos volúmenes estáticos y en el caso del volumen residual se podría estimar a través del volumen de distribución de un gas neutro, como el helio o nitrógeno, ¿sí? que tenga una marca. O también hay otros estudios de plastimografía, que es un sistema cerrado en donde también el paciente va respirando y se van midiendo gradualmente las cantidades de nitrógeno que se obtienen en el aire expirado. Pero bueno, con la medición del volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio, yo ya voy teniendo la capacidad vital, lo cual ya es un dato bastante importante para la espirometría estática. Este gráfico, tanto el dibujito anterior como este, lo saqué del boron. Vieron que el boron lo tenemos ahí como ahora la bibliografía de cabecera, así que lo pueden leer, lo pueden consultar de ahí. Bueno, acá tienen la distribución de todos los volúmenes, volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio, la capacidad vital, ¿sí? Bueno, volumen residual, que no lo vamos a poder medir, y los volúmenes, los rangos normales de variación, que bueno, esto es en un adulto normal. Obviamente esto va a depender también de la edad del paciente, ¿sí? Así que estos valores son obtenidos en adultos normales. Bien, ¿y cuándo a un paciente, si después de la inspiración máxima, el paciente exhala todo el aire posible lo más rápido que pueda, esa es la maniobra, cuando está haciendo esa maniobra, estamos realizando una espirometría dinámica, ¿sí? Con el mismo instrumento, con el mismo aparatito, cambia la maniobra y si exhala lo más rápido que pueda, lo que estamos haciendo es una espirometría dinámica. Así que la diferencia entre una y otra es la maniobra, es lo que le decimos al paciente que cómo respire, de qué manera tiene que respirar. Lo interesante de la espirometría dinámica es que permite medir flujos, es decir, este ordenador, este software, va a hacer un gráfico
del flujo de aire en función del volumen pulmonar. Cómo ese flujo cambia en función del volumen pulmonar. Y allí vamos a tener dos parámetros, el BEF sub 1 y el BEF 2575, que lo teníamos en la tabla, que son característicos de la espirometría dinámica, y que está hablando de cómo se comporta todo el sistema respiratorio y las propiedades elásticas, tanto pulmonares como de la caja torácica, durante una expiración forzada. ¿Está? Así que bueno, la dinámica nos da mucha información justamente respecto a esa expiración activa, como se dice, o dinámica, y ese BEF sub 1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que corresponde a un 80% de esa capacidad residual funcional, si está disminuido, me está indicando que hay una alteración o una mayor resistencia de la vía aérea, lo cual impide que el flujo de aire sea adecuado, sea normal. Ese es el objetivo. Uno de los objetivos de esta espirometría dinámica es esto que aparecía en la guía, de poder distinguir distintos cuadros ventilatorios anormales, como ser cuadros obstructivos, restrictivos o mixtos. Que ya les digo, nosotros no nos vamos a poner a analizar estos cuadros, si bien por ahí en la guía tenían que ver cuál es alguna característica que podían ver en los gráficos, pero saber que con una espirometría uno puede estar analizando los volúmenes y los flujos, y a partir de los flujos estimar las resistencias de esa vía aérea y evaluar cómo es esa ventilación pulmonar. Obviamente también tomando el dato de la frecuencia respiratoria, ¿no? Así que bueno, vamos a ver la utilidad finalmente de esta espirometría, tanto estática como dinámica, es conocer las características de la ventilación pulmonar. Dicho de otra manera, caracterizar la ventilación pulmonar. ¿Y qué quiero decir con caracterizar la ventilación pulmonar? Quiero decir ponerle valor a cada uno de estos volúmenes, volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, de reserva expiratorio, y de los flujos y de las resistencias a través de los parámetros de la espirometría dinámica. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esta parte de espirometría? Ya después la vamos a volver a hacer cuando hagamos una prueba de ejercicio. Vamos a ver si la programamos para ahora o para el cuatrimestre que viene, y vamos a ver cómo se modifican a lo mejor algunos de estos parámetros luego del ejercicio. Profe, yo tengo una duda. ¿Cuál sería el Sí. volumen de cierre? No lo encontré en el libro. Bueno, el volumen de cierre también, en un individuo normal, ese volumen de cierre está por debajo de la capacidad residual funcional. Entonces, en una espirometría normal, en una espirometría estática y dinámica de un paciente normal, ese volumen de cierre no lo vamos a detectar, ¿sí? Cuando hay una alteración o un cambio, ya sea estructural, básicamente del pulmón, por un cuadro de enfisema o alguna resección pulmonar,
o una alteración de algún sector debido a algún proceso inflamatorio o fibrótico, ahí ya cambia las relaciones entre la presión transpulmonar, la presión en la vía aérea, y ahí ya puede haber un cierre de la vía aérea a una presión por encima o a un volumen por encima de esa capacidad residual funcional. Y en ese caso es por ahí importante medirla o calcularla o obtenerla, porque está hablando de que no va a haber una adecuada ventilación pulmonar. El tema es que ese volumen de cierre, es decir, el volumen de cierre es un volumen pulmonar en el cual la vía aérea se colapsa y por lo tanto el volumen residual aumenta, ¿sí? Y esa capacidad de cierre es el volumen residual más el volumen de cierre. Entonces estaría dejando un mayor volumen residual en el pulmón y habría una menor ventilación, habría un menor intercambio. Pero, ya les digo, en un paciente con función ventilatoria normal, ese dato no se nota, no se ve, no se puede evaluar en una espirometría normal. Cuando uno ya diagnostica un síndrome restrictivo o un síndrome obstructivo más generalizado, muchas veces ahí es importante poder medir esa capacidad de cierre para poder cuantificar el grado de afectación en la hematosis. Pero para eso tampoco se puede utilizar una espirometría. Hay que hacer también un estudio de dilución de un gas marcado cerca de este volumen residual, lo tiene que inhalar a bajos volúmenes pulmonares y luego expirar. Y en ese aire expirado se calcula o se mide cuánto gas marcado quedó y ahí se obtiene la capacidad de cierre. Y esa capacidad de cierre que dijimos que era el volumen residual, era la capacidad residual funcional y ese volumen de cierre se obtiene por diferencia. Pero ya les digo, no es un parámetro característico de la función ventilatoria normal. Se obtendría o se realizaría ya en una situación patológica. Así que por eso lo mencionamos en la tabla. Si quieren recurrir al Boron, donde se encuentra, es página 602, 603 del Boron, ahí habla algo de este volumen de cierre, ¿sí? Pero no es un parámetro que se mida en la función normal. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, pasamos a la próxima prueba. Esto es lo básico de espirometría. Después, por ahí sí, ya cuando empiecen a ver patología, que estos síndromes obstructivos y restrictivos son relativamente frecuentes en la población de mayor edad, bueno, van a ver toda la variedad o las combinaciones de cambios que van ocurriendo, ¿sí? Y que van a estar afectando la hematosis. Pero por ahora simplemente es poder caracterizarlo, poder definir cuáles son cada uno de los volúmenes, definir las capacidades, y bueno, poder interpretar un gráfico para decir si es normal o no. Hasta ese punto llegamos. ¿Ah? Bien. Bueno, vamos con la siguiente. Vamos con el hematocrito. El hematocrito, pasamos ahora a sangre, ¿sí? Recién estábamos en pulmón, ¿sí? Estábamos en la vía aérea, en volumen pulmonar.
Y ahora, a ver, esperen, ¿por qué? Ah, no, sí, está bien. Lo saqué. Había unas cosas que había puesto unos gráficos de la histéresis y demás, pero lo vamos a dejar sencillo ahí con la espirometría per se, nada más que eso. Bueno, con respecto al hematocrito, nos vamos a sangre, ¿sí? En la sangre, la relación porcentual entre el volumen globular y el volumen total de sangre es lo que denominamos hematocrito. Ustedes pueden pensar que glóbulos, hay glóbulos rojos, pero también hay glóbulos blancos y también hay plaquetas en la sangre. Entonces, ¿por qué asociamos el volumen globular solo a los glóbulos rojos? Y eso es debido a que los otros componentes celulares aportan un volumen despreciable. Es decir, el componente celular de la sangre que tiene mayor volumen por lejos son los glóbulos rojos, ¿sí? Piensen que los glóbulos blancos, ahora vemos la tabla, pero los glóbulos rojos los tenemos en una cantidad de 4 a 5 millones por microlitro. Mientras que los glóbulos blancos normales, si bien por ahí son un poquito más grandes que los rojos, pero tenemos 7.000, 10.000 por microlitro, ¿sí? Muchísimo menos. Y las plaquetas, que por ahí tendríamos un poco más que los glóbulos blancos, tenemos de 200, 300.000 por microlitro, son mucho más pequeñas que el glóbulo rojo. Entonces, en realidad, cuando medimos el volumen de todas las células que hay en la sangre, por lejos, ese volumen está representado principalmente por los glóbulos rojos. Y por eso podemos decir que este hematocrito corresponde básicamente al volumen de glóbulos rojos respecto al volumen total de sangre. Se expresa en porcentaje o como una fracción decimal. Las unidades son por ciento o una fracción de la unidad. 40% o 0,40, son las dos maneras de expresarlo. Y acá está lo que les decía de las tablas. Estos son los valores normales del hemograma según la edad. ¿Por qué? El hemograma incluye glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito y los índices hematimétricos, todo esto tiene que ver con la serie roja. Glóbulos blancos, ¿sí?, junto a la fórmula leucocitaria, es decir, a la distribución de linfocitos, monocitos, granulocitos, eosinófilos, etc. Y la otra población, las plaquetas. Y fíjense, las plaquetas no cambian con la edad y tampoco cambian con el sexo. Acá tenemos, esta entrada es desde el nacimiento a las 2 semanas, de 2 a 8 semanas, de 2 a 6 meses, de 6 meses a 1 año, de 1 a 6 años, de 6 a 16 años, de 16 a 18 y ya tenemos adultos varones y adultos mujeres. Entonces, las plaquetas con la edad y con el sexo no cambian. Los glóbulos blancos cambian con la edad, cambian desde el nacimiento hasta la adultez, ¿sí? Acá ya a los 15 años, por ahí ya estamos con los valores del adulto, pero luego no hay diferencias entre varón y mujer. Y con la serie roja, es decir, con lo que corresponde a los glóbulos rojos y su morfología y su cantidad, vamos a tener cambios con la edad, ¿sí?, y en la adultez cambios debidos al sexo. Entonces, los glóbulos rojos y consecuentemente el hematocrito y la hemoglobina van a depender de la edad que tenga el paciente y del sexo. Es importante
tener esa precaución, porque si no la interpretación del resultado puede ser incorrecta. Y acá están las unidades en las que se expresa cada uno de estos parámetros del hemograma. En la guía de trabajos prácticos van a trabajar sobre un hemograma que va a tener todos los resultados para las 3 poblaciones, y bueno, va a haber que interpretar, ¿sí? Entonces ténganse la tablita a mano para poder hacerlo correctamente. Entonces fíjense cómo los glóbulos blancos están en miles por microlitro o milímetro cúbico, mientras que los glóbulos rojos están en millones por milímetro cúbico, ¿sí? Esa es la explicación de por qué el hematocrito representa al volumen de glóbulos rojos. Bueno, el fundamento de la prueba, ¿cuál es? Porque hasta ahora vimos valores normales. El fundamento, hay 2 métodos para hacer el hematocrito. El que está descrito en la guía y en el video, y que es el método de referencia, es un método de centrifugación. Justamente por la definición. Es el volumen globular, ¿sí? Acá en el gráfico en el dibujito se ve bien, el volumen globular respecto al volumen total de sangre. Entonces, el fundamento de la prueba, para hacerlo por centrifugación, es que los componentes de la sangre se separan debido a su distinta densidad. Eso hace que los glóbulos rojos se sedimenten, se vayan hacia el fondo del capilar, y los glóbulos blancos quedan en la interfase y las plaquetas quedan por encima de esos glóbulos blancos. Obviamente no se llegan a ver, salvo que la cantidad de glóbulos blancos esté muy aumentada, y esta proporción es la que fácilmente nos hace comprender que el hematocrito se refiere básicamente a los glóbulos rojos. Los autoanalizadores, por otro lado, no usan el método del hematocrito, sino que miden el volumen corpuscular medio. Y como el volumen corpuscular medio es el hematocrito sobre la cantidad de glóbulos rojos, se obtiene por cálculo el valor del hematocrito a partir del recuento de glóbulos rojos y del volumen corpuscular medio. Hoy en día en general todos los laboratorios ya cuentan con autoanalizadores, de manera que el hematocrito se informa a través de un cálculo indirecto. Bien, el procedimiento es el que tienen descrito en la guía, es el que van a ver en el video, el que ya vieron en el video, y como tiene varios pasos, hay factores que podrían modificar las lecturas. A ver si pudieron reconocer, o cuando miren el video, fíjense cuáles pueden ser esos factores que pueden modificar las lecturas, teniendo en cuenta el procedimiento por centrifugación. Al hacerlo por centrifugación, es crítico la velocidad que desarrolle la centrífuga, y es crítico también el tiempo, de manera de asegurar que todos estos glóbulos rojos se encuentren bien sedimentados y que se expulse todo el plasma que pueda quedar entre ellos. Así que tanto la velocidad como el tiempo van a ser factores críticos. Después, los valores normales, bueno, están en esta tabla que les mostré en la diapositiva anterior, y la utilidad clínica es que estima la cantidad de glóbulos rojos en sangre, estima la cantidad de glóbulos rojos en sangre. No es lo mismo el recuento de glóbulos rojos que el hematocrito, ni la hemoglobina. Por eso, si volvemos a la tabla, en la tabla figuran las 3 cosas: recuento de glóbulos rojos, hemoglobina
y hematocrito. Pero el conocer el valor del hematocrito me permite estimar la cantidad de glóbulos rojos y la cantidad de hemoglobina. Y en realidad lo que me interesa conocer es que haya una adecuada cantidad de hemoglobina, que son las proteínas encargadas del transporte de gases, tanto de oxígeno como dióxido de carbono. Pero ¿por qué el oxígeno es más dependiente de, o por qué la cantidad de hemoglobina o de glóbulos rojos condiciona principalmente el transporte de oxígeno y no tanto el de dióxido? A ver si por ahí de biofísica lo han visto o lo pueden relacionar, o cuando vieron también, ya vieron hemoglobina, ¿no? En bioquímica, en biología. Sería porque, perdón, Sí, no sería porque el oxígeno en el glóbulo rojo, bueno, es transportado principalmente y unido a la hemoglobina, mientras que el dióxido de carbono es transportado principalmente como bicarbonato, o sea, más ah, unido. bueno, bien, bien. Es ¿No decir, tiene, a ver, no tiene es decir, también hay relación un fenómeno con la- físico, sí. relación con las concentraciones que van a haber de dióxido de carbono y oxígeno cuando cuando el glóbulo rojo está en partes del cuerpo que no sea el pulmón, va a encontrar más, y bueno, el retorno venoso va a encontrar más concentraciones de dióxido de carbono y en el pulmón ya de oxígeno, entonces va a cambiar la afinidad y la forma. Bien, esas son características de la hemoglobina, de cómo se comporta cuando hay mucho oxígeno, cuando hay poco, o cuando hay mucho dióxido, cuando hay poco. El efecto Born-Haldane, ¿sí? Pero todo se inicia en el hecho de que la solubilidad del oxígeno en un medio líquido, como es el plasma, es baja, ¿sí? Mientras que la solubilidad del dióxido es mayor. Entonces, por eso tenemos por ahí más dióxido disuelto, parte del dióxido como bicarbonato, y un poquito unido a la hemoglobina. Mientras que el oxígeno disuelto es muy poco, lo que hay es mínimo. Y si teleológicamente, ¿no? Si dependiéramos solamente de ese transporte por el oxígeno disuelto, no llegaría nunca a los tejidos, y más en estos organismos multicelulares y tan complejos como el ser humano. Entonces, la presencia de la hemoglobina ha permitido que en la sangre haya una gran cantidad de oxígeno que se está transportando hacia los distintos tejidos. Bueno, bien, por eso es crítica para el oxígeno. Muy bien. Bueno, ¿y cuáles pueden ser las causas de un hematocrito disminuido? Entonces, esto ya tiene que ver con la interpretación de resultados. Por ejemplo, un hematocrito de un 30% para un varón adulto, acuérdense por eso, depende del sexo y de la edad. Varón adulto, 30%, ¿es un valor normal? Si nos vamos a la tabla, ¿qué decimos? Vamos a la tabla otra vez. A ver, acá estamos. Y Varones abajo, mayores, el hematocrito tiene que ser entre 42 y 52%. ¿Sí? Entonces, ¿es un valor normal para un varón adulto un 30%? Está ¿Sí o no? disminuido. Bien, está disminuido. Bueno, causas. ¿Por qué pudo haber disminuido el hematocrito en este varón adulto? Puede haber muchas causas. Recuerden que el hematocrito es una relación entre el volumen globular y el volumen total de sangre. Entonces, ¿cuáles podrían ser causas?
de esa disminución del hematocrito? Puede ser Esto una lo van a hemorragia. analizar bastante en el TP. Puede ser por una hemorragia. Bueno, puede ser pérdida. Ahora, fíjate que si yo pierdo sangre, pierdo tanto glóbulos rojos como plasma. Así que en el momento en el que estás perdiendo sangre, en el momento de la hemorragia aguda, el hematocrito no te cambia. ¿Me siguen? Te cambia la volemia si esa pérdida es muy grande. ¿Está? Pero en el momento en que vos estás perdiendo sangre, perdés la misma cantidad de glóbulos rojos que de plasma. ¿Está? Ahora, si la pérdida de sangre se detuvo, si se contuvo la hemorragia, y empiezan los mecanismos de reposición o acondicionamiento o regulación del volumen plasmático de la volemia, ahí sí vamos a tener primero una recuperación del plasma, del líquido, y un poco más tarde van a aparecer los glóbulos rojos nuevos. Así que a lo mejor después de haber cesado la hemorragia, ahí sí podemos ver que el hematocrito esté disminuido. ¿Me siguieron? Profe, Pero no en el momento agudo de la pérdida. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué otra causa podemos tener? Ahí le fui poniendo menor cantidad de glóbulos rojos. Una Profe, ¿y una leucemia. anemia? Bueno, por eso, a mí no me vengan con patologías. ¿Qué significa anemia? ¿Qué quiere decir anemia y qué la puede estar generando? A ver, ¿cuál es la definición de anemia? Por eso no me quiero meter en patologías, sino que tratemos de razonar los mecanismos fisiológicos. ¿Qué es la anemia? Es Ay, la se me va. disminución de glóbulos rojos en la sangre. Estrictamente no es la disminución de glóbulos rojos. la disminución de los niveles de hierro en sangre, ¿o no? No, no, es la disminución de hemoglobina en sangre. Eso es anemia. ¿Está bien? Y ahora, ¿por qué puede haber menos hemoglobina en sangre? Y acá sí, tenemos que ir a dónde, a qué lugar, a qué procesos. Eritropoyesis. La eritropoyesis, muy bien. Entonces me tengo que ir a la médula, tengo que ver si en la médula está funcionando normalmente, si están los factores de crecimiento, si están las vitaminas, si están los otros minerales que necesita las células eritropoyéticas para su diferenciación y primero división y luego diferenciación. Y acá sí puedo mencionar a este mineral como una causa de que no se pueda sintetizar la hemoglobina. ¿Sí? Entonces, una menor cantidad de hemoglobina puede ser producida por un déficit de Hierro. hierro. Bien, un déficit de hierro. ¿Qué más? Bajos ¿Déficit de niveles qué otra cosa? en la síntesis de eritropoyetina también. Bien, la falta de eritropoyetina. Muy bien. ¿Qué más? Un ¿Qué otras problema en la vitaminas había? absorción de B12. ¿Cómo? Un problema en la absorción de B12. Bien, falta de B12, falta de fólico, ¿sí? Muy bien, bárbaro.
Puede ocurrir que todo eso esté bien, pero que en la médula haya una expansión clonal de otra serie, que no sea la serie roja, de algún clon de la serie blanca, ¿sí? Como una leucemia, y eso disminuye o afecta la correcta maduración y producción de glóbulos rojos. Así que esa puede ser también una causa, ¿sí? Pero lo más común que vamos a encontrar en individuos sanos, sin otra patología aparente, son cuestiones nutricionales, como ser estas del hierro, la vitamina B12, el fólico, y después sí podemos entrar a otras patologías que puedan ya estar asociadas a procesos más por fuera de lo normal. Y fíjense el último ítem, mayor volumen plasmático, con igual cantidad de glóbulos rojos. Eso también me da un hematocrito disminuido. Y es lo que a veces hay una situación, por ejemplo, que fisiológicamente hay una retención de agua, y esa retención de agua se traduce en un mayor volumen plasmático, ¿sí? Y al haber mayor volumen plasmático con igual cantidad de glóbulos rojos, el hematocrito disminuye. ¿De qué situación estoy hablando? Fisiológica, normal, un momento de la vida. Cuando tomas mucha agua y no la orinas. Bueno, si, no tenés que orinar, por eso ahí algo no funciona. A ver. Profe, yo con una compañera que estábamos estudiando, estuvimos relacionando esto con el caso de la chica que Ah, con estaba, entre Natalia, comillas, bueno. deshidratada y bueno, tomó demasiada agua, pero igual no fue lo suficiente, porque no tenía un equilibrio de sales para la correcta absorción, por ejemplo. Está bien, pero llegamos a la conclusión de que es decir, tenía un balance positivo de agua, así que probablemente el volumen plasmático estuviera aumentado. Lo que no teníamos de Natalia es el valor del hematocrito, ¿sí? Sí. Pero si hubiéramos por ahí tenido un laboratorio y si hubiéramos encontrado un hematocrito un poco disminuido, bueno, puede ser explicado por ese balance positivo de agua. ¿En dónde más? ¿En qué otra situación hay fisiológicamente un balance positivo de agua? Y es normal, por Profe, todas las hormonas que están ¿puede ser elevadas. en el embarazo? En el embarazo, muy bien, a partir del segundo trimestre y en el último, es lo que llaman una anemia fisiológica. ¿Vieron? Es algo medio raro esa denominación. Pero bueno, es fisiológica porque en realidad no hay una disminución de glóbulos rojos, sino que aumenta el volumen plasmático, ¿sí? Obviamente la concentración de hemoglobina baja y por definición es una anemia, pero es un valor previsto, es un valor esperable durante el embarazo. Bien, muy bien, siempre ocurre. Por eso es importante que al principio del embarazo la paciente no tenga una anemia, porque sabemos que en el último trimestre se va a generar esa hemodilución. En realidad es una hemodilución, ¿tá? Pero bueno, esa sería una situación fisiológica. Y lo mismo, por ahí, el caso inverso, ante una deshidratación, por ejemplo, un deportista en un día muy caluroso que pierde mucho líquido por transpiración y disminuye ese volumen plasmático, podría generar una hemoconcentración y eso se traduce en un aumento del hematocrito. Así que bueno, el hematocrito es
un poco tramposo por eso, porque no siempre me está diciendo directamente qué es lo que pasa con el glóbulo rojo, con la cantidad de glóbulos rojos, sino que lo tengo que estar relacionando también con el volumen plasmático, ¿sí? Bien, bueno, eso en el trabajo práctico van a trabajar también varias de estas causas de modificación del hematocrito. Bueno, y la última pruebita que hacíamos era la oximetría de pulso. Esto es lo que van a ver en el video. El oxímetro de pulso permite el monitoreo continuo y transcutáneo del porcentaje de saturación de la hemoglobina. Tienen el famoso gráfico que muestra el porcentaje de saturación de la hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Y dice que el oxímetro de pulso mide el porcentaje de saturación de hemoglobina en sangre arterial. Bueno, con esto, ¿aparece en este recorte el fundamento del método? ¿No? No. Bien. Aparece la aplicación, el uso, pero no aparece el fundamento. Bien, alguien que haya visto el video o que haya leído sobre la oximetría de pulso, ¿podría explicar o podría hacer una síntesis o una mención de por dónde viene el fundamento del método? ¿Alguien se anima? ¿O sigo? Fíjense, ¿vieron lo que es el oxímetro? ¿Sí? Es ese clip que uno se lo pone en el dedo y mágicamente te informa cuál es tu saturación y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Bueno, en algo tan chiquito, fíjense cómo puede generar esa medición. Entonces, esto también lo tienen ahí en el video. Si vamos específicamente al fundamento, alguna de estas opciones son verdaderas. Y tienen que ver, el fundamento de la medición tiene que ver con la luz, ¿sí? Y con la absorbancia que hace cada uno de los tipos de hemoglobina de luces de distinta longitud de onda. Entonces, tenemos que la hemoglobina oxigenada y la desoxigenada absorben luz de diferentes longitudes de onda específicas y distintas entre sí. ¿Eso qué creen que es, verdadero o falso? ¿Se basa en esto, el oxímetro? Sí, se basa en esto, que el hecho de que esté oxigenada o desoxigenada la hemoglobina hace que absorban en forma óptima distintas longitudes de onda. Entonces lo que hace el oxímetro es ofrecer las dos longitudes de onda para cada tipo de hemoglobina, y del otro lado del clip hay un detector que va a registrar la luz que no fue absorbida. Y luego el software realiza una comparación, una medición, una extrapolación en una curva de calibración y aparece ese numerito mágico que me dice cuál es la saturación de hemoglobina. Entonces, si seguimos, de un lado del clip, esperen que corra, dos láseres emiten luz de 660 y 940 nanómetros. La de 660 la denominamos luz roja porque está dentro de la franja roja del visible, mientras que 940 ya es una longitud de onda más larga y cae, se va fuera del visible y es el infrarrojo. Entonces, después hay un receptor del otro lado del clip que detecta la luz no absorbida.
tanto la roja como la infrarroja. Pero en el detector se generan dos señales, una señal continua, que es estable, no pulsátil, y otra señal alterna. Y esas señales las podemos relacionar con los distintos momentos del ciclo cardíaco. ¿Sí? Fíjense que si tenemos, bueno, acá está hecho un esquema de una arteria y una vena, y esta señal continua, no pulsátil, estable, que está remarcada acá en negro, y que corresponde a lo que denomina acá DC, ¿sí? Que sería la corriente en diástole. Por más que el corazón esté en diástole, hay flujo sanguíneo, ¿sí? Eso nos quedó de la clase pasada, que el flujo sanguíneo es continuo, a pesar que la bomba trabaja en forma pulsátil. Esa sangre que permanece en los vasos, tanto en los vasos venosos como en la arteria y arteriolas durante la diástole, es sangre que tiene una, digamos, mayor proporción, más que nada la venosa, una mayor proporción de hemoglobina desoxigenada, ¿sí? Y esa está siempre en el vaso, siempre hay un volumen de sangre que está ocupando los vasos. Y es el volumen más importante, es decir, cuantitativamente tenemos siempre un volumen en ese lecho venoso y una pequeña parte en el arterial. Cuando, ¿sí? Llega el volumen relacionado con la sístole, ese volumen que se agrega genera una señal alterna. La señal alterna quiere decir que cambia con el tiempo. Y esa señal alterna contribuye principalmente con hemoglobina oxigenada, que es la que se renueva o que aparece en gran cantidad durante la sístole. Entonces, DC se relaciona con el volumen de sangre que se mantiene relativamente constante durante el ciclo cardíaco, y AC se relaciona con el aumento de volumen en la arteria luego de la sístole ventricular. Entonces, fíjense que ya con el hecho de poder detectar, con que este detector genere esta señal alterna, ahí eso lo va a transformar en qué medida que se ve en el lector. ¿Qué dos cosas informa el oxímetro de pulso? Volvemos. La saturación y la frecuencia cardíaca, ¿o no? Y la frecuencia, la saturación y la frecuencia. Entonces, esta frecuencia, ¿de dónde la saca el detector? La saca de estas onditas que se van generando, que determinan la llegada o la aparición de ese volumen extra de sangre asociado a la sístole cardíaca, ¿sí? Entonces, de estos cambios en la lectura, lo transforma en frecuencia cardíaca. Y luego, la concentración de hemoglobina oxigenada respecto a la desoxigenada tiene que ver con esa diferente absorción que tiene la desoxigenada, que es la azul, que tiene su mayor absorbancia, 660, mientras que la hemoglobina oxigenada tiene su pico de absorción en el infrarrojo. Entonces, nuevamente, haciendo una serie de cálculos y de cambios de absorbancia entre esa fase continua y la fase alterna,
y haciendo una curva de calibración en pacientes voluntarios sanos, y esa curva la tiene guardada el software, a partir entonces de la señal que recibe el detector respecto de las lecturas en el infrarrojo y en el rojo, informa el valor de saturación en ese paciente. ¿Sí? El valor normal en sangre arterial varía entre 95 y 100%. Y estamos mirando sangre arterial porque hace la medición en función de este pico, de estos valores de absorbancia durante esta fase alterna de llegada de la señal. ¿Mm? Entonces, por ahí es medio complejo, pero nuevamente, otra vez, vimos el espirómetro, también un aparatito pequeño, que con una boquilla nos puede dar un montón de información, pero detrás de eso hay toda una base física o química que se relaciona con los cambios que voy a medir. En este caso pasa lo mismo. Y el fundamento tiene que ver con esto, ¿sí? Con la distinta absorbancia que tiene la hemoglobina oxigenada respecto de la desoxigenada, y que el detector lo puede registrar a través de esos dos láseres con longitudes de onda diferentes. Bueno, en el laboratorio, ¿qué van a hacer? En la clase de esta semana van a probar a hacer esto, la oximetría de pulso. Van a medirse entre ustedes, van a ver qué cosas o qué factores pueden afectar esa medición, les indica cómo es la técnica, y bueno, tratar después de explicar el funcionamiento, qué es lo que monitorea y cómo lo relacionamos con nuestra curva de saturación de hemoglobina. Entonces, la saturación de hemoglobina respecto a esta curva que es conocida por todos nosotros, ¿qué nos está dando? ¿El dato de la abscisa o el dato de la ordenada? Es decir, ¿el dato en el eje X o el dato en el eje Y? Ese valor que leo en el oxímetro de pulso es un valor de saturación. ¿Dónde está graficada la saturación en esta curva? ¿En el I, profe? En el I, ¿sí? Acá. Estamos leyendo una saturación. Y en realidad, esa saturación, dijimos que de alguna manera es una medida de la hematosis, ¿sí? De ese intercambio de gases que tuvo lugar a nivel de la barrera alveolar. ¿Cuál sería el parámetro directo? Es decir, ¿cuál es la variable que cambia en sangre luego de la hematosis? Directamente. La presión Sería la parcial de oxígeno, parcial. ¿sí? Y de ese valor de presión parcial de oxígeno, yo puedo hacer la correlación con la saturación a través de esta curva, ¿sí? Entonces, esta curva, ¿qué representa cuando tiene esta P50 de 26, 27? ¿A qué hemoglobina está representando? ¿Hay una sola hemoglobina? ¿Hay varias hemoglobinas? Está la hemoglobina fetal, la de la anemia falciforme, la DUL. Bueno, entonces, ojo,
porque el oxímetro tiene puesta esta curva en su memoria, que esta curva corresponde a qué hemoglobina, la que tiene P50 de 26. ¿Sería de una persona adulta saludable? Bien, el adulto normal es A2, la mayor parte. Entonces, si yo sospecho que puede haber un aumento de otro tipo de hemoglobina, o es un paciente que tiene una hemoglobina normal, por ahí la evaluación de esta saturación con el oxímetro de pulso no me sirve. ¿Está? ¿Y qué tendría que hacer en ese caso? Si sospecho una intoxicación por monóxido y voy a tener otra hemoglobina presente. ¿Está bien? O si, bueno, en el recién nacido no se va a monitorear con esto porque tenemos mucha cantidad de hemoglobina fetal que tiene mucha mayor afinidad. Pero fíjense, si volvemos a las curvas, fíjense, la carboxihemoglobina, ¿sí? Está muy parecida a la oxihemoglobina, así que no voy a detectar por este método que haya una intoxicación con monóxido. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Profe, una ¿Cómo mido? pregunta. ¿Hay alguna otra forma de medir la función respiratoria o los gases en sangre que no sea a través del oxímetro de pulso? Ahí. Esto lo vamos a ver ahora después con renal. Porque vuelvo a decir, yo estoy midiendo saturación de hemoglobina. Y en realidad el dato más preciso es la presión parcial de oxígeno. ¿Cómo puedo medir la presión parcial de oxígeno? Tengo que hacer una extracción de sangre arterial, ¿sí? Y hacer un dosaje de gases en sangre, lo que se denomina estado ácido-base, ¿sí? Entonces ahí voy a tener el dato del pH, el dato de la PO2, de la PCO2. Si el equipo mide la hemoglobina, me va a poder calcular el porcentaje de saturación, ¿sí? Y además va a medir el bicarbonato y además va a medir el exceso de base. Todo eso para definir el estado ácido-base, que es el tema que nos va a ocupar después en la unidad temática 6, cuando veamos el riñón y la parte de ácido-base del medio interno, pero ahí voy a estar midiendo directamente la presión parcial de oxígeno, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de mi oxímetro de pulso? Que en realidad no me mide la presión de oxígeno, me mide la saturación. Y puedo llegar a tener alguna incongruencia con el estado del paciente. Pero ¿cuál es la ventaja? El Del oxímetro procedimiento de en pulso. sí, ¿Cómo? de que no es invasivo, de que es No es rápido, es invasivo. sencillo. Y podríamos tener cada uno de nosotros un oxímetro en nuestra casa y lo podemos usar correctamente, podemos leer los resultados todas las veces que querramos. Sin embargo, hay que tener en mente que está leyendo una saturación dependiendo de dos longitudes de onda de luz, ¿sí? Y que si tengo sospecha de que puede haber otra hemoglobina normal o una intoxicación con monóxido, este método no lo va a estar diferenciando, ¿sí? Y en esos casos sí o sí, después tendría que recurrir a un método invasivo para medir específicamente la presión parcial de oxígeno,
que es en realidad la variable que se modifica luego de la hematosis. ¿Está bien? Bueno, pero el hecho de que no sea invasivo, que sea rápido de medir, que sea chiquito, que sea fácil, que anda pila y demás, me permite obtener mucha información. Y si el valor normal de esa saturación es entre 94 y 100%, fíjense que voy a estar si me vengo a la curva, para esos valores de saturación, voy a estar a presiones parciales de oxígeno de 90 a 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces siempre la curva la voy a estar utilizando. ¿Está bien? Bueno, y con esto entonces volvemos a resaltar la importancia de este tercer componente en la perfusión tisular, que tiene que ver con el transporte de gases en la circulación y la entrada de ese aire al sistema respiratorio mediante la ventilación pulmonar. Bueno, hasta acá estamos, ¿sí? Vamos a dejar de compartir. Son 3 pruebas relativamente simples. Van a ver ustedes, ahora que hagan esta semana, van a probar el oxímetro, y si tienen en su casa, pruébenlo todas las veces que quieran, pero vayan haciendo toda la puesta en juego del fundamento teórico de la medición, ¿sí? Dice, en el caso de intoxicación con monóxido no se desplaza la curva. No, en realidad lo que pasa es que se te une hemoglobina al monóxido de carbono y esa hemoglobina ya no puede unir oxígeno, ¿sí? Así que si no tenés hemoglobina disponible, y sin embargo el oxímetro te sigue leyendo una saturación normal, pero vos vas a tener una menor cantidad de transporte de oxígeno. Así que acá va a ser importante todas las otras pruebas que vos puedas hacer de perfusión, de que está llegando una adecuada cantidad de oxígeno a los tejidos periféricos. ¿Sí? Bien. Sí, no une, es decir, el monóxido se une con muchísima más afinidad al hierro de la hemoglobina y no lo deja unir al oxígeno. Así que, de acuerdo al grado de exposición de monóxido, eso puede ser fatal. O bien, si llega a internarse y demás, hay que desplazarlo con grandes cantidades de oxígeno y eventualmente hacer transfusión de sangre para sacar toda esa hemoglobina que está unida a monóxido y que es muy difícil poder disociarlo. Bien, buenísimo. Bien, bueno, éxitos esta semana entonces con estos laboratorios. Nos vemos. Ahora en un ratito ya lo subo a Perco.